¿Qué tal? Acabas de entrar al sitio web más poderoso en su tema en toda la historia de Monterrey. Historia de Monterrey, este canal de YouTube. Hoy les voy a platicar un poco del consanguíneo incómodo. Pero antes, déjenme comentarles que ahorita en la ciudad de Monterrey estamos con una temperatura de 32 grados centígrados. Hoy es martes 3 de mayo de 2022. Los vientos circulan del este a una velocidad de 15 kilómetros por hora y el cielo está medio nublado, o si quieran verlo como ligeramente despejado. Hoy el tema nace porque vamos a mencionar una familia que son consanguíneos por los Zambrano, y el personaje en mención hoy en nuestro tema es un tal Mauro Zambrano Osorio, a quien su servilleta le ha puesto el apodo del consanguíneo incómodo. ¿Por qué se lo puse? Pues es que la mera neta es bastante obvia la respuesta. Porque ni tan obvia, se me hace que como que ya se me está yendo la cabra pa'l monte. No les he explicado, para los que no saben, que hay ciertos zambranos que habitan en Monterrey que son personajes sumamente destacados. Desde mi punto de vista, el que tiene el primer puesto es el ciudadano más perfecto de Monterrey. Estoy hablando de Patricio Eugenio Zambrano de la Garza. Y en orden al azar, tomé tres personajes también que portan el apellido Zambrano y que son consanguíneos del Pato Zambrano entre sí y del consanguíneo incómodo. Esos tres consanguíneos fuera de serie por los Zambrano fuera de serie, y por lo que han hecho por esta maravillosa tierra que se le apoda como la Sultana del Norte, han hecho bastante. Me refiero a Lorenzo Zambrano Treviño. Para los que no lo ubiquen, es el dueño de Cemex, que en paz descanse. Recibió el llamado divino, creo que hace 2 años o 3, del 2019 o 20, no lo recuerdo. El otro consanguíneo es Rodolfo Zambrano Lozano. Rodolfo Zambrano Lozano también es un fuera de serie, un personaje ilustre de nuestras tierras, que formó parte del Consejo de Administración de Cemex, Cementos Mexicanos, y un grupo muy grande de empresas filiales o afines. Y el otro, nuestro cuarto, es Felipe Onofre Zambrano Páez. Estos no necesita presentación ni explicación más. Para ti, que habitas la ciudad de Monterrey, que naciste en Monterrey y que tus familiares, abuelos, padres, bisabuelos, tatarabuelos, nacieron en Monterrey. Tú no necesitas explicación. Entonces, pero donde sí se necesita explicación es con el consanguíneo incómodo. A lo que te truje, chencha. Bueno, este vato, Mauro Zambrano Osorio, el consanguíneo incómodo, nació a las 3 de la mañana del 6 de agosto de 1919 en la casa marcada con el número 368 de la calle Platón Sánchez, por supuesto que en la bellísima ciudad de Monterrey. El vato fue el quinto hijo del apodaquense
José Ángel Zambrano Garza. Y la potosina María Francisca Osorio Arriaga. ¡Salud! Coca-Cola, la chispa de la vida. Son los hermanos de este vato: Aurelio, Elena, María, Luz, Juan Francisco y María de Jesús Zambrano Osorio. Personajes que no tienen ninguna característica de ser consanguíneo y cómodo como su hermano Mauro Zambrano Osorio. De igual forma, don José Ángel y doña Francisca, progenitores de Mauro, tampoco tienen velo en el entierro. En el aspecto de consanguíneo y cómodo. Bueno, en el caso de María Francisca Osorio Arriaga no es consanguínea del Pato Zambrano, ni de Lorenzo Zambrano, ni de don Felipe Zambrano, ni de don Rodolfo Zambrano Lozano. Ella tiene parentesco por afinidad. No tiene lazo de consanguinidad. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a arrancar más con respecto a Mauro. Siendo un niño de 7 años de edad, recibió su primer prueba divina, siendo las 2 de la tarde del 23 de septiembre de 1926. Tenía 7 años. Su padre murió de fiebre no clasificada en Ranchos Cuates, municipio de Pesquería. Su padre, él nació el 31, el que acabo de mencionar, obviamente, que fallecido. Nació el 31 de septiembre de 1875 en Apodaca. Por eso dije que era apodaquense. Esos son los gentilicios ligados al lugar en que nació. Siempre ciudades o villas. Don José Ángel era un hombre de trabajo y era respetado. Tanto respetado en Apodaca como en Monterrey. Ahorita les voy a platicar un poquito por qué. Al morir don José Ángel, la vida de su hijo Mauro fue dejando la estabilidad económica y social que su padre siempre procuró y logró tener, darle a la familia esa posición ante la sociedad. Cuando Mauro, al crecer y al convertirse en un hombre, ya dijimos que poco a poco fue dejando esa estabilidad. Entonces, al convertirse en la estabilidad a la línea, ¿verdad? Al convertirse en un hombre, el infeliciaje pensaba que ya era un hombre respetado, pero no era así la imagen que tenía de Mauro, ya convertido en hombre, la imagen de la gente bien de Monterrey. La gente bien de Monterrey, al haber dado una transformación para mal, Mauro, pues lo tenían en una mirada, por así decirlo, como un hombre no querido. Ya se han de imaginar por qué no querido. El infeliciaje lo respetaba, según la forma de pensar del infeliciaje. El infeliciaje es la gente que está escasa de cultura, de recursos económicos, por arrastrados, porque creen que las cosas les van a caer del cielo
sin mover un solo dedo. Ese es el infeliciaje. Casi siempre el 99% de esas ocasiones es gente de escasos recursos económicos, pero no es la razón principal del apodo que le he puesto a ese grupo que no hace gran cosa por nuestra ciudad de Monterrey y que habitan la Sultana del Norte. Ok, ahora vamos a hablar de la madre. Su madre nació como a las 4 de la mañana del 29 de enero de 1890 en la hacienda de Bocas, San Luis Potosí. Ella, por supuesto soltera, junto con sus padres y hermanos, en 1894 emigró de allá de la tierra de San Luis rumbo a esta zona. Pero no arribamos a Monterrey, arribó a Pesquería Chica, por supuesto, no Pesquería Grande, que es Villa de García. Ahí en Pesquería, en 1894, el abuelo de Mauro, materno, luego encontró chamba de labrador, o de becorridile, o de utilite, como le quieras llamar, hermano, en la hacienda de labores, ahí mismo en Pesquería. El nombre del abuelo materno de Mauro, padre de su madre, es José Luis Osoria Puente. Y él, como la hacienda tenía un montón de tejabanes, su patrón, como a muchos de sus peones, le facilitó uno. Y dicho tejabán fue donde vivió la madre de Mauro, nuestro personaje, el consanguíneo incómodo. Fue donde vivió doña María Francisca hasta el 21 de abril de 1909. Fecha en que ella, la madre de Mauro, siendo soltera, tuvo cópula ilícita con José Ángel Zambrano Garza, padre de Mauro, después. Y vivieron amancebados en Apodaca, don José Ángel y doña María Francisca. Vivieron amancebados en Apodaca, en una casa de buen ver. Ya les dije que don José Ángel en un inicio era un hombre de trabajo. Tenía una casa decente. Vivían en Mansevia, pero eso es otra cosa. Entonces, el producto de esa pecadora unión para los de la vela perpetua y los de golpes, y los de golpes de pecho, y mis respetos y un saludo y una disculpa a quien se asigne si interpretó mal lo que acabo de decir, si lo interpretó como una ofensa. Una disculpa para ellos, que muchas veces salen con que Cristo viene y, ay, Dios mío, tienen sus hechos son en algunas ocasiones de lo peor. Punto, se cierra el paréntesis, abrí un paréntesis y lo cerré. Regresemos a donde estábamos. El producto de la pecadora unión fue el hijo natural que don José Ángel le puso por nombre Aurelio Zambrano Osorio. Eso sucedió en Apodaca. Ahí nació el hermano mayor de Mauro y ahí fue registrado. Ahora bien, ¿y ahora qué trae? Pues ¿qué tiene esto con la historia de Monterrey si nomás llevas un vato que nació en Monterrey? Ahí les voy, Viviana. Ahí te voy, Viviana.
el 26 de julio de 1911, los padres de Mauro, amancebados y con un hijo natural, se mudaron a vivir a Monterrey. ¿Por qué es hijo natural? ¿Por qué no es hijo ilegítimo? ¿Por qué no es hijo bastardo? ¿Por qué no es hijo putativo? Porque tanto la madre como el padre son solteros y ninguno de los dos está amancebado con un tercero o con un cuarto. Por eso se le llama hijo natural. Cuando es hijo bastardo es porque no están casados los padres entre ellos, pero uno de sus padres está matrimoniado con un tercero. Ese es el hijo bastardo. El hijo putativo es exactamente lo mismo. Ok. Bueno, ahora continuemos. Ya en Monterrey, esa misma fecha en que llegaron, pero por la tarde, se apersonaron ante el juez que se llamaba, ay, se me está yendo, Prisciliano Barragán Márquez, juez primero de lo civil, del Estado Civil de Nuevo León. Así se llama la instancia del registro civil. Y él los declaró casados en legítimo matrimonio. Ya terminamos con los datos básicos del consanguíneo incómodo. Fecha de nacimiento de sus padres, procedencia de sus padres, los nombres de sus hermanos, cómo arribaron a Monterrey. Ya terminamos. Ahora ya les voy a lo macizo, con la vida no inútil de Pito Pérez, como Rubén Romero lo redactó. No lo redactó, lo arrastró el lápiz y echando la inteligencia y un talento bruto que tenía ese vato. Lo admiro a Rubén Romero. A Pito Pérez no. A Manuel Medel sí. Enrique López Tarso, pues un poco. Y a Tintán, pues no me agrada. Ok, entonces 35 años más tarde del casamiento de los padres de Mauro es hijo legítimo, porque Mauro cuando nace y los otros 5 hermanos también son hijos legítimos. Nada más el primero de los 6 hijos de sus padres fue natural. Ok, 35 años más tarde, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos, se redactó el parte de la Jefatura de Policía de Monterrey. ¿Qué es el parte? Pues un papelote así de vuelo que lo firma un encorbatado y le pone un sello que dice Gobierno de Monterrey, Policía Judicial de no sé qué, y Policía de no sé qué, y Protección Civil y cualquiera de adulto. Papelón de este vuelo. Ese es el parte. Y ese parte decía que Mauro Zambrano Osorio, de 27 años, sin oficio ni beneficio, con domicilio en la calle Mirto, número 803, esquina con Fresno, de la colonia Moderna. Hijo de su mecha, fue arrestado por los patrulleros número 8 y número 13. Esos patrulleros lo arrestaron y lo subieron para arriba de la Julia y lo llevaron tras las rejas. Acusado como presunto responsable de asalto y robo
en contra de Vicente Martínez, cuartelero, Vicente Martínez, cuartelero de la sección 85, que vivía en Félix U. Gómez, 2301, a quien Mauro lo despojó de una pistola calibre 38. ¡Aiga cosa! Tan alevoso el pelado, pues ¿para qué quería el fierro? Bueno, el caso es que 2 noches pasó en Tambao Mauro Zambrano Osorio. Y ya para esas fechas ya traía sus horas de vuelo, pero todavía no estaba muy balconeado por los que arrastraban el lápiz. Específicamente, no había partes, lo que dije hace rato. Bueno, entonces, 2 noches pasó tras las rejas, pero ¿qué creen? Aquí es donde empieza, como a decirlo así, la vida un poco influyente, o más que influyente, apegada a la corrupción. Son 2 cosas distintas, corrupción e influyentismo, en el ángulo en que lo estoy planteando. Entonces, el tercer día que Mauro se supone que estaría en la comandancia de policía, a pesar de que su nombre aún estaba en la lista de, ¿cómo le llamaban a la lista? De calificaciones pendientes de presos en proceso de investigación. A pesar de que ahí estaba en la lista, el vato ya no estaba físicamente en la comandancia. Se fue Mauro y ni quien dijera nada. Bueno, entonces, de Mauro ni sus luces, es lo que podemos decir. Ok. A la vuelta de un tiempo, el asunto del fierro, o sea, de la pistola robada, quedó en el olvido. Específicamente para el 4 de julio de 1948. Esa fecha, el vato Mauro circulaba en un yonque, no me acuerdo qué marca era el carro, pero circulaba él por Pino Suárez, manejando en dirección de sur a norte. Y también circulaba de igual forma, pero de norte a sur, otro conductor que de nombre Rolando Hinojosa. Entonces, ambos conductores intentan, más bien doblan hacia Matamoros, hacia el poniente de la calle Matamoros, pero primero dobló, ¿cómo se llama? Rolando Hinojosa, y este vato Mauro, por intentar ganarle el paso, le sumió la pata y fue y se le embarró en el yonque de Rolando. Entonces, fue un impacto tremendo que de puro milagro Rolando salió ileso. De inmediato llegó la chota y llegaron 2 agentes de tráfico del municipio de Monterrey. Se trajeron a la reca, como dice el pocherío, y se llevaron a los 2 yonques a los patios de la Delegación de Tránsito Local.
Ya ahí en los patios, pues nomás llegó el puro yonque de Mauro, porque Mauro le valió Wilson y se fue por otra parte. Pero el afectado, el que era el ofendido, el agraviado, pues sí se presentó pues para pues reclamar que le pagaran los daños. Entonces, pero le pidieron los papeles del yonque a Rolando y no los tenía. Entonces, razón por la que al día siguiente se presentó con los papeles en regla de su yonque, 4 nalgas de indio. No, 4 nalgas Michelin, 4 nalgas Michelin, porque era un carro muy bien presentadito el que traía el señor Hinojosa. No tengo datos de la cacerola rodante de Mauro con la que chocó. Pero sí sé que era una camioneta pick-up. Entonces el vato se desistió de queja alguna y dijo, no, pues yo pago mi golpe y ya olvídense yo de Mauro. Y la camioneta de Mauro ahí se quedó. Entonces, pues ya ese pequeño detallito, lo que sí le puedo decir de las placas del yonque de Hinojosa eran las placas L8518. La L era que correspondía a la ciudad de Monterrey. A la vida más tormentosa, por así decirlo, de Mauro, con impacto desastrosos en nuestra sociedad de Monterrey. El 31 de agosto de 1950, Mauro presentó carta de buena conducta ante el juez del ramo penal. Esa carta de buena conducta estaba redactada por un grupo de vecinos de la colonia Moderna, donde vivía Mauro, firmada por Francisco Arizpe, Efrén García y esa carta era una constancia que Mauro tiene buena conducta, es hombre honrado y trabajador y dedicado enteramente a su hogar. Sí, señor. No es un error. Eso es lo que dice la carta. Lo dice porque se encuentra, lo resguarda el archivo respectivo histórico. Y yo la leí, a mí no me la platicaron. Entonces, esa carta, el propósito de la carta, y lo cumple, lo abona como un hombre de bien. ¿Abona? Pues ni que tuviera deudas. Así se decían, son los términos de los abogados de antaño. Hasta hoy día todavía los abogados tienen términos que muchas veces no les entendemos, como los doctores también. ¿Para qué quería la carta? Pues es que había estado entambado. Pero ahora no se trataba de un choque, ni el robo de una pistola. Ahora la cosa estaba seria. Bueno, pocos días antes de presentar la carta, los periódicos y la radio de Monterrey hicieron una serie de publicaciones en las que decía que Mauro había ocasionado la muerte del italiano Domingo Antonio Castalde y que y por esa razón Mauro había sido internado a la Penitenciaría General del Estado de Nuevo León.
No es el penal que estaba frente al consulado del consulado de San Luis en la Alameda. No es ese penal. Ese viejo penal fue clausurado en 1945. Estamos hablando del penal del Topo Chico, que fue inaugurado el 2 de octubre de 1943. Y lo de Mauro sucedió después. Y ese penal del Topo Chico nada más fue inaugurado por un tal Bonifacio Salinas Leal, pero nada más lo inauguró. No tenía ni vidrio, ni ventanas, nada más lo inauguró. Pues no sé qué quiere decir pararse el cuello. El caso es que después de que lo inauguró ese tal Bonifacio Salinas Leal, algunos le decían gobernador, casi 2 años después, el 24 de abril del 45, fue cuando se inició el traslado de los reos del penal que estaba enfrente de la Alameda hacia el Topo Chico. Penal del que estamos hablando, Penitenciaría General del Estado, en la que fue entambado Mauro por el fallecimiento del italiano Castaldi. Y esa carta, bueno, como después de estar entambado Mauro, pudo comprobar su abogado su inocencia y salió libre. Entonces el vato y el abogado andaban preocupados por ¿qué dirán? Entonces, para eso presentaron la carta con la idea de que los periódicos la publicaran a manera de disculpa de las publicaciones del periódico, porque salió absuelto, salió libre, sin ser culpable de la muerte de Castaldi, del italiano. Retomando la carta más falsa que el Principito, Medina de la Cruz, pues si no sabes quién es el Principito, medio Monterrey esa carta se la pasó por el arco del triunfo. Y los judíos, que yo los conocí como judíos, algunos les dicen judiciales. Ya lo otro, a mí ya no me tocó esa época que le dicen ministeriales. Ya, para mí son judíos judiciales. Pues los judíos dijeron, los buenos judíos, caray, ¿cómo que carta de buena conducta? Entonces le salió con la carta a Mauro, porque los vatos se pusieron a investigar más. Y mole, doña María, otra vez para el tanque, el Mauro, a consecuencia del buen trabajo de los judíos judiciales. Entonces lo volvieron a meter para el bote. Válgame Dios. Entonces, lo que se decía es que, y lo que fue real, es que Castaldi murió en el hospital civil a consecuencia de una golpiza que le había dado Mauro. El cuerpo del italiano lo había recogido a altas horas de la noche la Cruz Roja, tirado en una calle. No me acuerdo las calles, pero creo que era, caray, era Félix U. Gómez, sí, pero no me hagan caso, no me hagan caso. Bueno,
El asunto es que volvieron a meter para adentro a Mauro para el botellón, ¿verdad? Y luego tiempo después de que estuvo nuevamente en el bote, después de la famosa carta, el caso del asesinato de Castalde dio un giro, un cambio, perdón, más grande que el de la propia Karely Ruiz. Pues, ¿qué creen que pasó? Pues algo pasó porque Mauro, estando en el bote, de repente había un testigo presencial de los hechos en la torre. Nació un testigo presencial de los hechos. ¿Quién era ese testigo? Era ahorita me acuerdo, pero el abogado consiguió que el abogado de Mauro consiguió que el juez no diera por válido los argumentos contundentes que culpaban a Mauro, porque eran puras declaraciones. Se pudo probar, supuestamente se pudo probar, que eran puras declaraciones que Francisca Muñoz es la viuda del italiano Castalde, contó de rebote. Es decir, ella nada más repitió las declaraciones de una pitonisa. Pitonisa, así se le decía a una bruja de aquellos antes, de antes. Entonces, la viuda de Mauro, de Domingo Antonio Castalde, el italiano comerciante, por cierto, ella misma, se pudo probar, supuestamente, que ella misma le pagó a la hechicera para que la hechicera regresara al pasado como si tuviera una máquina del tiempo. En aquellos años le decía que entraba en trance, con métodos a base de soplidos, quema de hierbas, salivazos y hasta huevos rompidos. Entonces, ella fue la que, viajando al pasado, dijo que Mauro había sido el asesino de Castalde. Entonces, el juez lo descartó como válido la declaración de la viuda del italiano. Bueno, ahora el testigo era un tal Pedro Elizondo Martínez. Él se presentó el 3 de enero del mismo año diciendo que él había visto con sus propios ojos y oído con sus propios oídos cuando el robagallinas Antonio Flores Martínez había asesinado al italiano. Argumentó que con una por cierto, dijo que ese Antonio Flores Martínez regularmente circula por el centro de Monterrey en un carretón arrastrado, jalado por un burrito al que fustiga: ¡arre, bronco, arre! Y también mencionó que
no carretonero, porque la gente sabía que se dedicaba al robo de gallinas. El documento no menciona nunca que es carretonero. Nomás menciona lo que les acabo de decir como robagallinas. Entonces sorprendió a ese robagallinas infraganti dentro de la casa del italiano, y el italiano tenía un gallinero, y se metió el supuesto asesino a robar gallinas y metió varias en un saco, ya a altas horas de la noche. Entonces, el cacaraqueo de las gallinas despertó al italiano. Entonces el italiano, saliendo de la casa de estar dormido, la viuda también estaba dormida, la esposa, perdón, en ese tiempo no era viuda, sale y con una escopeta y hace un disparo al aire de la escopeta, con la idea de que se asustara el robagallinas. Pero este vato, lejos de asustarse, desenfundó la 38 y le vació 5 disparos. Cuenta el testigo. Y de los 5 plomazos, solamente impactó uno, el cual provocó la muerte más tarde, según el testigo, en el hospital, ya trasladado moribundo, en el hospital civil, fue lo que provocó la muerte. Entonces, ¿qué creen? El pitarrón, o chivatón, o dedo, como le quieran llamar, el testigo, pues llegó a declarar, llegó con un ojo morado, llegó con el labio rompido, ranqueaba de una pata, a su mecha, pues llegó muy golpeado. Y le preguntaron, ¿qué le pasó? Le preguntó el juez. No, pues me caí. Ah, bueno, está bueno. Y así declaró. Todo, pues golpeado, ¿verdad? Porque se había caído. Casualmente, tras la declaración del testigo, el testigo, pues es ese personaje, casualmente llega el acusado, o sea, el robagallinas, se presenta él solito a decir, yo maté al italiano. Hijo de su mecha, qué casualidad, ¿no? Y ese testigo, ese asesino, el robagallinas, casualmente también traía los dos ojos, pero traía los 2 ojos morados, traía un brazo tullido y no traía dientes incisivos, y luego todavía traía aquí como muchos moretones. Bueno, no se le notaban porque era muy prieto el vato. Y él declaró ante el juez exactamente utilizando las mismas palabras, corriditas y cantaditas, exactamente como el testigo presencial de los hechos. Así exactito lo declaró, que él le había dado muerte, todo el rollo de las gallinas y todo. Entonces, ¡pa' adentro! El robagallinas le dio el juez 16 años sin derecho a fianza. Y al pitarrón, que es Pedro, el juez le puso 20 pesos de multa o 3 meses de bote. Y a Mauro Zambrano Osorio lo dejó en libertad. Era hombre libre ya. Válgame Dios. Pues bueno, pues eso es lo que pasó. Entonces, tras el intercambio de reos, el Vox Populi decía que los agentes confidenciales Pablo Garza Lozano, Elpidio Torres y Jesús Cerda
que fueron los que consiguieron traer al testigo presencial del asesino, y casualmente también el asesino llegó con ellos ahí muy dócil, habían visitado muy de madrugada tanto al testigo como al supuesto como al robagallinas. Y en ambos domicilios donde vivían ellos, se dice que hubo bolo, padrino, y repartieron 2, 3 cachetadas guajoloteras. Sabrá Dios qué habrán querido decir. Eso lo dijeron eso fue de dominio público en los cafés de Monterrey, donde se arregla todo el mundo. Bueno, ahora vamos a pasar con Mauro ya libre. Tiempo después, como 1 año, 2 años después, en tierras ajenas, siendo las 5 de la tarde del 7 de enero de 1952, en un barrio de mala muerte conocido como El Centralito, en la ciudad de Reynosa, Mauro Zambrano Osorio le dio muerte a Honorio Farías, un comerciante de Reynosa. Pero en esta ocasión no fue golpiza, fueron 12 balazos los que percutió, los que disparó Mauro. 11 dieron en Honorio Farías y un balazo fue y dio en una persona que iba pasando por el barrio del Centralito ahí frente a una cantina de mala muerte, y accidentalmente, sin tener velo del entierro, lo hirió, pero no de muerte. Se recuperó esa persona. Entonces, Mauro Zambrano, tras haber ejecutado al Farías, al comerciante de Reynosa, luego agarró su yonque y huyó rumbo a Monterrey. Eso así dice el parte de la ciudad de Reynosa. ¿Y qué creen? Que ahí en la ciudad de Reynosa, Mauro tenía chamba en las comisiones especiales. ¿Qué eran las comisiones especiales? La gente endenantes a las comisiones especiales, que también había en Monterrey, le decían nada más las comisiones. Era una especie como de agentes secretos, algo así como Alex Dinamo, protagonizado por Julio Alemán en las películas de la Guerra Fría mexicana. Bueno, el caso es que la Corporación de Reynosa, obvio que de inmediato lo dio de baja de las filas de las comisiones, y las mismas corporaciones de Reynosa falsearon documentos para señalar que habían dado de baja a Mauro 3 días antes del asesinato, pero no fue así. La otra cosa que también trascendió en Reynosa es que las tías metiches supieron que a Mauro le habían pagado para ejecutar al comerciante que ejecutó ahí en el barrio del Centralito. Entonces, ya no está en Tamaulipas, se viene a Monterrey, y el gobierno de Tamaulipas, allá queda impune la muerte de ese Honorio Farías. El carro en el que huyó Mauro era un carro con placas T3837. La T significa Tamaulipas.
Ahora queda en el olvido ese crimen a nivel Monterrey, por así decirlo. Entonces, regresemos a Monterrey, pero ahora nos vamos a poner a una de las orillas de Monterrey. Siendo las 4:40 de la tarde del 4 de agosto de 1953, en una cantina llamada Las Vegas, en la Villa de Guadalupe, hoy día conocido ese municipio como Garralupe, Mauro asesinó por la nuca a una chica de 22 años de edad, de nombre Irma Peña Martínez. Ella murió instantáneamente, pues le dio en la nuca y por la espalda. Mauro estaba bailando con la supuestamente era su amante o su novia. Estaba bailando con ella y se decía que andaban muy alegres porque el lugar estaba hasta las chanclas. Entonces hubo muchos pitafas y dedos en la declaración de ese asesinato. Al estar bailando, en uno de los giros que dio la muchacha, al estar de la espalda, desenfundó su pistola a Mauro y sin explicación alguna la asesinó así cobardemente por la espalda. Tras el disparo, Mauro, dicen los que estaban allí, el parte, no los que estaban allí, que Mauro intentó suicidarse, pero la bala nada más le rozó el cuero cabelludo. Entonces lo trasladaron de inmediato a la Cruz Roja, fue por él y lo trasladó de inmediato al Hospital Civil, donde fue hospitalizado. Ahí lo amarraron y lo esposaron, y la esposa le pusieron una esposa así junto al fierro de la cama de respaldo de la espalda. Pues no me lo van a creer. Mauro andaba uniformado. My God. Y no crean que era uniformado de los del Golfo o de los... Ya mejor no menciono nada de Zetas ni nada de eso hoy día, porque está fea la cosa hoy día. Antes estaba peor, nomás que la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no sabe que Monterrey era muy inseguro y ahora es muy seguro. Bueno, el Mauro, hasta me da coraje, me da no sé qué tristeza, ¿verdad? Tenía un puesto aquí en la Policía Especial de Monterrey. Esa policía especial le llamaban los churumbeles. Churumbeles, así les decían. Entonces, aunque usted no lo crea, le habían dado uniforme, charola y pistola. Y estaba en servicio ese día del asesinato. Como ya lo mencioné, fue el 4 de agosto de 1953. Y eso de estar uniformado y ser servidor público que resguardan a los ciudadanos de Monterrey, pues lo hundió más, ahora sí. Así es de que el fiscal Arturo Ayala Rodríguez, siendo el 6 de agosto de 1953, le dictó sentencia a Mauro de 17,5 años de cárcel, que tengo entendido que era la pena máxima de esos años. Entonces, perdón, en esa fecha el fiscal lo mandó a la cárcel correccional, y ya estando en la cárcel correccional
De ahí un juez fue el que le dictó la sentencia y lo internó en el penal, la Penitenciaría General del Estado, que es el Topo Chico, y esa sentencia la dictó el 11 de agosto de 1953. Entonces, ese fue el capítulo, por así decirlo, último conocido de Mauro como asesino. Pues ya con un tiempo internado en la cárcel, exactamente el 11 de agosto de 1953, el 27 de octubre de 1956, confundí la fecha de la sentencia, el 27 de octubre de 1956, un doctor sin escrúpulos consiguió dictaminar que Mauro estaba enfermo y padecía de una enfermedad desde hace tiempo, y que si no se le atendía corría el riesgo de morir. Así es de que el juez autorizó que Mauro fuera trasladado a un hospital. Ese hospital era la clínica Magnolia, que estaba en la colonia Moderna. Ahí estuvo 11 meses y un día. 11 meses y un día. El 27 de octubre de 1956 lo internaron en la clínica, le turnaban los custodios porque pues los tenían ahí vigilando. Y ese día, que viene siendo el día 11 meses y un día, esa fecha, perdón, de 11 meses y un día posterior al traslado, de estar internado en el hospital, pues ¿qué creen? Pues que se huye el vato. Válgame Dios. Bueno, pues entonces el custodio, que era, se llamaba, Jesús, Rodolfo Barrios Fernández, era el custodio que lo tenía en resguardo o en vigilancia. Fue a dar al bote. ¿Por qué fue a dar al bote? ¿Porque se le escapó? No necesariamente porque se le haya escapado, sino porque él reportó que había huido a las 2 de la tarde. Pero todo mundo, medio Monterrey, se dio cuenta que Mauro había salido de la clínica Magnolia, de la colonia Moderna, por su propio pie desde las 10 de la mañana. Entonces, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, 4 horas de diferencia. Patas, ¿pa' qué son? Agarró Mauro con rumbo desconocido. Entonces el juez al custodio le dictó sentencia. No tengo ese dato de cuánto tiempo. Pero volvemos con las tías metiches, que se lo saben todo, se saben más de la historia de Monterrey de lo que no tienen ni idea. Ellas, se cuenta por historia oral muerta que Mauro le había regalado una botella de tequila a ese custodio y se puso jarras, ¿verdad? Se puso borracho. Y que ya en lo borracho, como al clásico mexicano, le entró lo generoso, lo dadivoso, y lo dejó escapar. Eso es lo que se dice. Ok. Entonces, prácticamente la judicial, en este caso, malamente investigaron 3 largos días según ellos. Válgame Dios. Y a los 3 días de haber huido Mauro, tanto la judicial como la autoridad
en este caso el fiscal, dieron por abandonado el caso. Al decir abandonado el caso, es obvio que se refiere que no hay quien le apolille centaviza para que se pongan a trabajar y hacer su chamba. Eso siempre ha existido. No me eches a perder el día que eso sucedía antes y ahora ya no. O no me eches a perder el día con que me digas que eso sucede hoy y antes no. El diablo siempre ha existido, hermano. Siempre ha habido corrupción, toda la vida. Y la corrupción, pues, se combate, jamás se va a erradicar. Bueno, entonces, pues, ¿qué creen? Pasa el tiempo. Otra vez Tamaulipas. En Río Bravo lo arrestaron el 9 de agosto, a Mauro, el 9 de agosto de 1960, lo arrestaron 3 agentes del Servicio Secreto de Río Bravo. Y esos vatos eran un tal Guillermo Garza Treviño, Julián Martínez Puga y José Gómez Guerrero. Ellos lo agarraron saliendo de una cantina y al día siguiente lo mandaron a Monterrey. Qué curioso, ¿no? Tenía cuentas pendientes en Tamaulipas, específicamente en Reynosa. En ese tiempo Río Bravo pertenecía a Reynosa, todavía no estaba emancipado. Era, por decirlo así, una ranchería o demarcación, no lo sé, no tengo mucha información. Y se lo trajeron para Monterrey. Hay quienes me han comentado, notarios y abogados, que se lo trajeron a Monterrey porque el crimen de Monterrey era más antiguo que el crimen que había en Reynosa. No sé si sea acertado ese comentario de mis amigos, no amigos, sino de los licenciados en ciencias jurídicas que les escuché eso. Me disculpo si estoy dando un dato que yo tal vez transgiversé o volteé. Bueno, ya estando aquí en Monterrey, ahora sí, maestro, le dieron para adentro y le dieron para adentro. Así es de que a cumplir la condena que tenía pendiente. Pero no me lo van a creer. Hijos, por eso le llamo yo el consanguíneo incómodo. Por lo inverosímil o increíble de esta historia de Monterrey, en este caso de Mauro Zambrano Osorio. El abogado, cuando había caído Mauro al bote, tanto por el caso de Castalde, tanto como por el caso de Irma Peña, la novia que asesinó en Las Vegas, había metido dos apelaciones en su tiempo cada una. Pues no creen que ganó las 2 apelaciones y consiguió que Mauro saliera del bote. No es posible eso. No es posible. La fecha en que Mauro ya se declaró un hombre libre, fue el 9 de agosto de 1960. Mauro ya no debía nada para la justicia, para la impartición de la justicia del estado de Nuevo León, específicamente Monterrey y Garralupe. Entonces fue un hombre libre. Entonces, bueno, pero
hablando de vida inútil de Pito Pérez y hablando de, en este caso, nuestro tema, el consanguíneo incómodo, el 19 de enero de 1968, Mauro fue atropellado por Reinaldo López González en la esquina de Félix U. Gómez y Calle de la Rosa, en la propia Colonia Moderna donde vivía Mauro. Mauro estaba por ahí en la banqueta, o más bien en la calle, y el otro vino y lo atropelló, ¿verdad? Fue a dar al hospital. Mauro estuvo internado varios días en el hospital civil porque resultó con fractura de la pierna derecha, fractura expuesta. Entonces, pues, Mauro andaba libre. Pasa el tiempo, 10 años, a los 59 años de Mauro, exactamente el 28 de diciembre de 1978, y Mauro venía en su yonque, aparentemente de él una pick-up, manejando a gran velocidad. Venía, pero hijo, es como si se hubiera sacado la lotería. Le acompañaba un adolescente de 14 años. Y más o menos en la avenida Santo Domingo, que era por donde circulaba Mauro de oriente a poniente, y más o menos muy cerca de la colonia Carmen Romano, en una curva, ¡pum!, ahí se volcó, impactó, fue y atropelló a un motociclista, golpeó un carro y por fin unas ramas y unos árboles detuvo a la camioneta, que quedó 4 nalgas de indio para arriba, 4 patas para arriba. Pues hubo 5 heridos de gravedad. Afortunadamente el adolescente de 14 no estaba grave, era lesiones nada más. Mauro era el sexto herido. Y esa curva, comparándolo con hoy día, era muy parecida a la famosa curva de la muerte llamada hasta hoy día de la avenida Félix U. Gómez. Entonces llegó la Cruz Roja y se los llevaron para el hospital civil. Y afortunadamente todos salieron bien, a pesar de que 4 iban graves. Lograron salvar sus vidas por las buenas atenciones en el hospital civil. Y pues el adolescente de 14 años que acompañaba a Mauro, desconozco el nombre de ese adolescente. Ese adolescente hoy día, si vive, debe tener alrededor de 62, 65 años. No puedo hacer la suma en este momento tan rápido. En 1978 tiene 14. Pues sí, nació el 64. Entonces, pues, tiene 58 años y vive el día de hoy. Pero resulta que la Cruz Roja, cuando los recoge, porque el accidente fue en San Nicolás, la Cruz Roja los recogió en San Nicolás, camino al hospital en el traslado. Ya entrando en territorio del municipio de Monterrey, exactamente 2 cuadras antes de llegar al hospital civil, que hoy día le decimos hospital universitario, en el municipio de Monterrey, ese 28 de diciembre, murió el hombre que tanto daño le hizo a Monterrey, a la sociedad de Monterrey. El consanguíneo incómodo. Consanguíneo incómodo. El tema que voy a repetir, porque le llamé a este tema el consanguíneo incómodo. Porque el Pato Zambrano, Patricio Eugenio Zambrano de la Garza,
para un servidor y para muchos que coinciden conmigo, es el ciudadano más perfecto de Monterrey. Desde hace tiempo tiene una labor cívica excepcional. Ayuda al prójimo, trata al infeliciaje por igual y trata a la realeza por igual, y el vato se dedica a hacer el bien. Entonces, tanto Mauro como el Pato Zambrano ¿por qué son consanguíneos? Porque Juan Javier Zambrano Botello es ancestro de ambos personajes. Ok, ese Juan Javier Zambrano Botellos, entre otros hijos, tuvo 2 hijos que les voy a señalar. Dije entre otros hijos. Uno de ellos es José Antonio Zambrano de Aldape. Y otro hijo es Juan José Arpredo Zambrano Aldape. Mauro, el consanguíneo incómodo, es chosno del primero. Y el Pato Zambrano es hijo del chosno del segundo que he mencionado. Ahora bien, repitiendo, ¿por qué consanguíneo incómodo? Porque los Zambrano, consanguíneos del Pato Zambrano, por los Zambrano, hay muchísimos Zambrano que son gente buena, productiva, gente de trabajo, gente de bien, y que prosperan. Y entre los más brillantes, en un inicio señalé a 3 personajes, 4. Y los otros 3, pues ya lo mencioné en un inicio, que son Lorenzo Zambrano Treviño, mejor conocido como Lorenzo Zambrano y referido como si fuera el dueño de Cemex, que prácticamente lo era, que falleció hace 2 o 3 años. El otro es Rodolfo Zambrano Lozano, que es finado también como Lorenzo Zambrano, que fue parte del Consejo de Administración de Cemex, Cementos Mexicanos. Y Felipe Onofre Zambrano Páez es otro personaje ilustre de Monterrey. Entonces, esa es la razón, como lo dije en un inicio, por la razón del título, por el contraste. Unas personas hacen el bien y el otro, pues prácticamente no se dedicó a hacer el mal. O sea, la trascendencia de él, mucha de su trascendencia, impactó severamente para hacer daño a nuestra sociedad de Monterrey. Mauro Zambrano Osorio, el consanguíneo incómodo, nació el 6 de agosto de 1919 en Monterrey y murió el 28 de diciembre de 1978 también en Monterrey. Soy papá del Pato, la ciudad de Monterrey es nuestra casa, nos conectamos posteriormente. ¡Abur!